en el maravilloso nombre de Jesús, deseando bendiciones para vuestras casas, vuestros hogares, vuestras vidas, vuestras almas, vuestras familias, vuestra economía y sobre todo salud para vuestra vida espiritual en el nombre del Señor. Agradezco a Dios, mis amados hermanos, este privilegio que se me otorga de que en esta noche sea yo el portavoz de este estudio tan maravilloso, hermanos, como es el estudio escatológico. Agradezco al responsable que se acordara de mí y agradezco a Dios por su misericordia. Yo sé que en esta zona hay hombres muy capacitados, hermanos, de verdad, lo digo con sinceridad. Siempre lo he sabido, pero me estoy llevando sorpresa, hermanos. Pues la verdad es que es más todavía de lo que yo creía. Hermanos que están trayendo temas maravillosos y que lo están desarrollando de una forma de verdad espectacular y maravillosa en el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, hoy me toca a mí el fin de los tiempos, escatología. Esta doctrina, pues como bien dice el título, hermanos, es la doctrina de los últimos tiempos. Amén. Bueno, amados hermanos, es un tema muy amplio, muy largo. Y yo en esta noche, hermanos, pues no quiero ser gravoso para nadie. Y creo que prefiero escoger una pequeña porción de este tema, hermanos. Y dentro de la capacidad con la cual Dios me ha capacitado, hermanos, pues entendemos que si no es Dios quien nos capacita, hermanos, es imposible para nosotros, hermanos. Quisiera coger una pequeña parte, intentar, pues dentro de la capacidad que Dios me ha regalado, saturarla y darla a entender lo más clara y lo más fácil posible para nuestras vidas. Debemos de entender, mis amados hermanos, que esto no es un mensaje ni temático, ni un mensaje expositivo, mis amados hermanos. Esto es una enseñanza. Amén, es una enseñanza. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza tiene que ser clara, tiene que ser bien clara y debe de entenderse claramente, mis amados hermanos. Entonces yo quisiera ir muy despacito, desgranando muy poquito a poco este maravilloso tema. Al ser un mensaje doctrinal y no un mensaje expositivo ni temático, diríamos que no necesita de un texto o un pasaje como cabecera. Pero hermanos, a mí me place en esta noche comenzar con un texto precioso de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice la Biblia: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Pero quiero decirles, hermanos, antes de empezar, que no creemos en el presupuesto doctrinal del deísmo, que creen en la existencia de Dios como Dios y Creador, pero no en su providencia, hermanos. Es decir, que ellos creen pues que el Señor nos creó y nos abandonó a nuestra suerte, como ese relojero que hace un reloj, le da cuerda y lo abandona. Mis amados hermanos, tenemos un Dios cercano, próximo, que se interesa y que le importa la creación. A tal modo le importamos, hermanos, que dio lo más preciado que tenía para salvarnos, a su Hijo amado, a morir en la cruz. El texto que hemos leído nos dice que viene pronto. De hecho, hermanos, ya vino una vez como Mesías sufriente y vendrá también otra vez como Mesías reinante. Tampoco creemos en el panteísmo, hermanos. Una cosa es lo creado y otra cosa es el creador. Creemos en un Dios inmanente que está con su creación, pero también a su vez Dios es un Dios trascendente, está por encima, trasciende por encima de la creación, está separado de ella. Amén. Quiero empezar este tema escatológico por lo más cercano a nosotros, al tiempo, por lo más inminente, por lo que está más próximo en el tiempo, por los primeros eventos escatológicos que pronto, amados hermanos, han de acaecer. Amén. Mirad, hermanos, dos venidas de Cristo a esta tierra están profetizadas en la Biblia.
como ustedes saben, una como Mesías sufriente y otra como un Mesías reinante. La primera, iré cortando, hermanos, si habría alguien que cortar. Si habría alguien que cortaría cuando no se oye, pues me evitaríais a mí estar cortando, hermanos. Por favor, si alguno puede ocuparse de esta logística, pues a mí me haríais bien. Amén. Bueno, amén. La primera, profetizada en muchas partes de la Biblia y ya cumplida hace más de 2000 años. Y la segunda, también profetizada en la Biblia y todavía no se ha cumplido. Con respecto a la primera, hermanos, por tocar un texto, Isaías 9:6, dice la Biblia: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí, aunque no es el tema escatológico, hermanos, lo que les voy a decir ahora, pero sí que quiero recalcarles algo, hermanos, sobre la preexistencia del Hijo, porque dice la Biblia, el texto: niño nos es nacido, pero el Hijo nos es dado. Es verdad que Jesús nació, pero el Hijo ya existía desde la eternidad a la eternidad. Hay otra segunda venida, hermanos, que es como Mesías reinante. Uno de los textos que lo dice, lo conocéis bien. No vengo a enseñaros nada nuevo, hermanos, sino a recordaros lo que ya sabéis, ¿vale? Hechos 1:11 dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y, hermanos, para alentarnos un poquitín, desde el plano de vista humano, no desde el plano de vista divino, porque para Dios, hermanos, es lo mismo la primera venida que la segunda, pues las dos las ha hecho por amor a nosotros. Pero desde el punto de vista humano, hermanos, quiero decirles que si el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, vino a la tierra como Mesías sufriente a padecer y a morir en la cruz del Calvario, y hablo como humano, mucho más vendrá ahora en la promesa que nos ha hecho de que iba a venir. Pues ya no vendrá como un cordero mudo, sino que vendrá como león de la tribu de Judá. Vendrá como un Mesías reinante con una vara de hierro en su mano para desmenuzar a las naciones. Si vino a morir, mucho mejor, y hablo como humano, vendrá a reinar. Amén. Ahora bien, hermanos, debo decirles que entre la primera venida como Mesías sufriente y la segunda venida como Mesías reinante, hay un evento muy cercano a su segunda venida, unos 7 años antes, que luego lo veremos, conocida como el rapto o el arrebatamiento, hermanos. Y esto está profetizado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a Tesalonicenses, como bien conocéis, capítulo 4, del versículo 16 adelante, dice la palabra de nuestro Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, me encanta esta palabra, hermanos, el Señor mismo con voz de mando, es decir, con voz de autoridad. Es la misma palabra, según los teólogos, que se usaba para dar órdenes el capitán a una nave y a sus tripulantes, a sus remeros, a los que llevaban esa nave. Pues esa voz va a salir de la parte del Señor, una voz de mando, de autoridad. ¿Para qué? Para llamar a sus escogidos. Y dice más la Biblia: con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este sonido de trompeta de Dios, hermano, nos hace recordar el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que tocaban con cuernos de carneros llamados shofar? Será como el sonido del shofar, cuando sonaba, hermanos, para las solemnes asambleas que se ejecutaban bajo la ley y que eran convocadas para reunirse el pueblo delante del tabernáculo de reunión. Pues esta trompeta, hermanos, será un sonido parecido, hermanos, para reunir a la Santa Asamblea, reunir a la Iglesia del Señor, pero ya no en el tabernáculo humano ni en el templo de esta tierra, mis amados hermanos, sino, como dice el autor de los Hebreos, para congregarnos en el verdadero,
en el que está en el reino de los cielos, en la que Cristo entró como sumo sacerdote, no con sangre ajena, como los sacerdotes levíticos, hermanos, sino con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Pues dice este texto, hermanos, que con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Qué texto tan precioso, y cuánto se utiliza, ¿verdad, mis amados hermanos?, acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues no, el apóstol Pablo en vano le dice: para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza con respecto a la pérdida de los seres queridos, amados hermanos. Cuando perdemos un ser querido en el Señor, hermanos, tenemos tristeza, sí es cierto, hermanos, porque va a haber una separación temporal, no nos vamos a ver hasta un tiempo que venga este arrebatamiento. Pero el apóstol Pablo nos dice que no podemos contristarnos o entristecernos a la medida que se contrista el mundo, porque el mundo dice: hasta nunca, y ya no te veré más. Pero nosotros, hermanos, con este texto en nuestras manos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alentamos nuestra esperanza de que lo que hemos perdido en la tierra, un día lo veremos en el reino de los cielos. Bueno, hermano, aquí hay una palabra muy bonita y muy importante, mis amados hermanos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos adelante, hermano Papo. Amén. Amén, creo que se había cortado. Estaba diciendo, hermanos, que aquí hay una palabrita muy bonita que dice la Biblia de lo que hemos leído: seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta palabra, mis amados hermanos, como bien sabéis, porque no os voy a decir nada nuevo, sino recordar lo que sabéis para que nos haga bien a todos. Arrebatar viene del griego arpazo, y significa, mis amados hermanos, agarrar o llevar con fuerza, no por la fuerza, hermanos, sino agarrar o llevar con fuerza. Es decir, hermanos, que nos está hablando de seguridad, arpazo, arrebatamiento, no por violencia, no por fuerza, sino con autoridad, y nos llevará con fuerza. Amén. El apóstol Pablo ya nos enseñó acerca de esto también en la carta de los Corintios, capítulo 15, los versículos 51 y 52 son preciosos, hermanos. Dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Está hablando de la muerte física de este cuerpo, porque, hermanos, como bien sabéis, el alma nunca muere. Amén. Lo que muere es el cuerpo. Y dice lo que estamos leyendo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Decirles, hermanos, que no podemos confundir esta trompeta que está citando aquí el apóstol Pablo en Corintios, que es la misma que se cita también, mis amados hermanos, en Tesalonicenses 4:16, lo que hemos oído, mis amados hermanos. No podemos confundir esta trompeta con la de Mateo 24, amados hermanos. La primera sonará para el arrebatamiento de su iglesia, y la de Mateo, que dice que se tocará la trompeta, y la de Mateo para recoger a sus escogidos de Israel después de la gran tribulación en su segunda venida. Amén. Vamos a cortar un segundo. Amén. Les estaba diciendo a los que no han podido escuchar, hermanos, que no podemos confundir la trompeta de Corintios y la trompeta de Tesalonicenses con la trompeta de Mateo. A mi modo de entender, amados hermanos, y digo a mi modo de entender, Mateo 24 es todo
para el pueblo de Israel. La Iglesia no entra en todo ese capítulo. Por lo tanto, la trompeta de Mateo será después de la venida de Cristo a la tierra, es decir, después de la gran tribulación. Ahora, la trompeta que hemos leído de Corintios y la trompeta de Tesalonicenses está hablando del arpazo, del arrebatamiento, de cuando Cristo se acerca sin pisar la tierra, que luego lo veremos, para llevarnos a los muertos en Cristo, y a los que hayamos quedado nos llevará a su reino de gloria en el nombre del Señor. Mirad, amados hermanos, hay quien dice por ahí que esta doctrina del arrebatamiento, que viene como del 1800, si no recuerdo mal, por un tal Lacunza. Déjame decirles que los que dicen eso están muy equivocados, hermanos. Y para muestra les voy a traer un botón, aunque hay muchas, pero solamente he querido traer una, porque así creían, como nosotros creemos en Filadelfia, y quiero afirmaros en esta verdad, para que os haga bien la palabra, así lo creían los padres de la Iglesia, los seguidores de los apóstoles, lo creían como nosotros. Y basta esta muestra. Un hombre, un cristiano llamado Efraín el Sirio, sobre el año 300 después de Cristo, creía en un cumplimiento literal de la profecía, incluyendo el rapto de los santos del Nuevo Testamento antes de la gran tribulación. Y él escribe en uno de sus escritos, escribe así: porque todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, debo de decirles que todos aquellos que dicen que esta doctrina del arrebatamiento, del arpazo, de nuestro traslado hacia el reino de nuestro Señor, viene de 1800, están muy equivocados, hermanos. Esta doctrina ya lo creían, como he dicho, los padres de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles. Porque, hermanos, así como decía Efraín el Sirio, a mi modo de pensar y entender la Escritura, el rapto va a ser pretribulacional. Amén. Rapto pretribulacional. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Decirles que Israel fue en Egipto, fue liberado en la hora de la prueba, pero estaban en la prueba, pero fueron guardados, fueron librados. Pero la Iglesia no será guardada en la hora de la prueba, será quitada, será librada, será sacada de la hora de la prueba. Es diferente lo que Dios hizo con Israel en Egipto cuando vinieron las plagas, que fueron guardados en la hora de la prueba, pero la Iglesia será librada, quitada de la hora, de esa hora, hermanos, en que en esta tierra comience la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice la Biblia: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y atención, hermanos, vinculando la primera frase de este texto con la última: y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos librará de la ira venidera. Hermanos, con mucho respeto, me parece absurdo aquellos que pueden pensar que en la gran tribulación, cuando se desencadene la ira del Cordero, esa ira caiga sobre su esposa, sobre su iglesia, sobre su amada. Me parece, permítanme, no tengo otra expresión, torpe el pensar de esta manera. Dice también Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Parece que el hermano Luis no oye, voy a cortar un segundo, hermanos. Amén. Les decía, hermanos, que me parece torpe pensar que la ira del Cordero va a ser derramada sobre su iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Como bien hemos leído estos textos, mis amados hermanos, creemos en un rapto pretribulacional. Amén. Ahora bien, existen varias posturas frente a este hecho, hermanos. Existen los llamados amilenalistas,
que no creen en un reinado de 1000 años de Cristo en esta tierra de forma física y por lo tanto no creen en ninguna clase de rapto. Bastará un texto, hermanos, para que podamos creer realmente de que va a haber un reinado de 1000 años en la tierra. Dice Apocalipsis, esperen que lo encuentre, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ella los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Por lo tanto, hermanos, tengo que decir que sí va a haber en esta tierra, después de la gran tribulación, un reinado milenial. Amén. Amén. Aleluya. Un segundito. Amén. Existe también, no sé si se me oye bien, hermanos. Si no, corto otra vez. ¿Se me oye bien, hermanos? Gracias, Óscar. Gracias, hermano. Existe también los llamados premilenialistas, y estos somos nosotros. Creemos que Jesús regresará por segunda vez a la tierra para reinar físicamente sobre ella durante un periodo de 1000 años literales, tras el cual sucederá el juicio final. Se divide a su vez esta creencia en varias corrientes teológicas, hermanos. Existen los llamados post-tribulacionistas. Creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y al término de la gran tribulación. Ven el arrebatamiento como un suceso que sucederá en un mismo evento con la segunda venida de Cristo. Y yo digo, hermanos, acerca de esta creencia, si estos creen que el arrebatamiento se va a realizar cuando Cristo venga a poner fin a la gran tribulación, ¿para qué nos va a arrebatar si vamos a vivir 1000 años con Cristo aquí en la tierra? Por lo tanto, hermanos, yo no creo que va a haber un rapto después de la gran tribulación. Existen también, mis amados hermanos, los semitribulacionistas. Creen que la iglesia pasará los primeros 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento ocurrirá aproximadamente a la mitad de la semana 70 del profeta de Daniel. Es decir, hermanos, me explico, aunque sé que lo saben. Ustedes saben que la muerte de Cristo, el reloj del tiempo de Israel se detuvo y que quedó la última semana de su profecía, mis amados hermanos, y esta se va a cumplir, a mi modo de entender, después del arrebatamiento de iglesia y cuando se manifieste el anticristo, el hijo de perdición. Serán 7 años, mis amados hermanos, de los cuales, como dicen los 4 jinetes del Apocalipsis, el primer jinete, que durará 42 meses, vendrá en un caballo blanco prometiendo paz y seguridad. Levantará el tabernáculo caído de David, permitirá que se vuelva a oficiar los oficios de la ley, pero dice el profeta Daniel que a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Y ahí comenzará realmente la gran tribulación. Aunque son 7 años, 3 años y medio serán de paz y de seguridad. Pero después vendrá, como dice la Biblia, sobre ellos los dolores como de una mujer encinta. Esto creen muchos, mis amados hermanos. Yo tengo que decirles lo que yo creo, hermanos. Y es que para mí no somos arrebatados a la mitad de la gran tribulación. Pues el apóstol Pablo, en la segunda carta a Tesalonicenses, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero que hay algo que lo detiene. Es decir, el diablo ya quiere levantarse a gobernar el mundo entero, amados hermanos, y poner un líder que los subyugue y que los lleve a lo que él quiere. Sentarse en el templo y decir que él es Dios y que lo adoren. El diablo ya quiere levantar su anticristo. De hecho, Juan dijo, ya muchos anticristos se han levantado. Es decir, mis amados hermanos, que a mi modo de entender, el anticristo real y verdadero, el que se ha de levantar para gobernar esta tierra durante el tiempo de la gran tribulación, no se puede manifestar ni se puede levantar porque hay algo que a su tiempo, en su presente, lo detiene. Dice, cuando esto sea quitado, entonces
se manifestará el anticristo. Entonces, hermanos, ahora, ¿qué es lo que lo detiene? A mi modo de entender, es el Espíritu Santo a través de su iglesia. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo, el hijo de perdición, el cual el Señor destruirá y matará con el resplandor de su segunda venida. Amén. Hay otros creyentes, hermanos, en esta doctrina que son llamados postmilenalistas. Creen que la segunda venida de Cristo ocurre después del milenio, una edad de oro en el que la ética cristiana prosperará y la iglesia será triunfante aquí en la tierra. No creen en un milenio realmente literal de tiempo, sino que creen que la iglesia va a ir triunfando y gobernando en este mundo. Quiero decirles que la Biblia, a mi modo de entender, no enseña eso. La Biblia está llamada en esta tierra a pasar cargas, tribulaciones y aflicciones, y a ser menospreciados por el mundo, y a ser perseguidos, y a ser asesinados por el mundo. Por lo tanto, yo no creo en esa creencia del postmilenalista. Amén. Pero estamos nosotros, hermanos, Filadelfia, los pretribulacionistas. Creemos que el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Después de este periodo de 7 años, entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo para reinar en la tierra, físicamente por 1000 años literales. Después del milenio acontecerá el juicio final y la construcción del cielo nuevo y de la tierra nueva. Ahora, hermanos, hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento y que confunde el rapto con la segunda venida de Cristo en sí. Entonces yo quisiera traer un poquito de luz, un poquito de claridad acerca de que una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida. Un poquito de agua, hermanos. Existe una gran diferencia entre rapto y segunda venida. No podemos confundir entre lo que es el rapto y la segunda venida. A mi modo de entender, las Escrituras nos marcan claras y muy contundentes diferencias. Hoy, si me lo permiten, quisiera hablarle, aunque hay muchas, de 4 que a mí me parecen más notables que otras, hermanos. Primero, en el arrebatamiento, Cristo no pisará la tierra. Y volvemos al famoso texto de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y atención, para recibir al Señor, ¿dónde? En esta tierra, no, en el aire, en el aire. Voy a cortar un poquito, hermanos, que no oyen. Estábamos diciendo, hermanos, que recibiremos al Señor en el aire. Es decir, que el Señor hará un acercamiento a la tierra sin pisar el Señor la tierra. Nos llamará arrebatados para recibirle en el aire. Nosotros acudiremos a Él siendo arrebatados. Bueno, hermanos, un inciso quiero hacer aquí porque hubo algo que a mí me gustó muchísimo, hermanos. Yo no sé si realmente va a ser así, pero a mí, como yo lo estudié y lo entendí, me hizo mucho bien y quiero compartirlo con ustedes acerca de recibir al Señor en el aire. Amén. La palabra que Reina Valera, para mí la reina de las versiones, ha escrito en las nubes, según Francisco de la Cueva, en el griego interlineal que ha escrito él, la palabra las ha sido añadida para una mejor comprensión del texto, según este gran teólogo, hermanos. De ahí que la Biblia de Jerusalén, editada en 1976, traduce siendo arrebatados en nubes. La Biblia Hahnemann, de la Septuaginta, traduce igual, siendo arrebatados en nubes. La Biblia versión de la Universidad de Jerusalén
traduce igual, hermanos, siendo arrebatados en nubes. Y a mí esto me encantaba, hermanos. Y miraba un poquito, estudiando esto, que en el griego había 3 palabras diferentes para la palabra nubes. 3 palabras, ya saben que el griego koiné, aunque era el lenguaje de la calle, pues en algunas facetas es mucho más rico que el español. Lo tenemos, por ejemplo, en el amor, agape, filos, eros, etcétera. Pues había 3 palabras, hermanos, en griego para definir nube, y son 3 palabras que la Biblia utiliza, hermanos. La primera es jomikle, neblina, y Pablo la usa en su carta para referirse a los falsos profetas y a los falsos maestros. O sea, les llama, más que nubes, les llama neblinas, hermanos. Y es la palabra jomikle. Hay otra palabra, mis amados hermanos, que es la palabra mefos, masa de nubes sin forma, utilizada para los testigos que nos rodean en Hebreos, o sea, los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Sé que esto lo tienen bien claro, hermanos. Dice esa nube de testigos que nos rodea, que son los héroes de la fe del Antiguo Testamento, pues ahí la palabra que utiliza es mefos. Y quiero que se queden con esto, hermanos, que eran unas nubes que no tenían una forma concreta, no eran nubes normales, no eran nubes que tenían un diseño exclusivo. Pero hay otra, hermanos, que es la que se utiliza en este pasaje de Tesalonicenses. Y a mí me encantó, hermanos, y me hizo llorar, de verdad, hermanos. Para ustedes igual va a ser sencillo, pero es que a mí me quebrantó el Señor con su palabra, hermanos. La palabra que Pablo utiliza ahí no es jomikle, neblina, no es mefos, nubes de una forma sin forma, hermanos, sin forma concreta. Utiliza la palabra nefele. Y cuando utiliza la palabra nefele, según el griego koiné, es una nube que tiene una forma en concreto y bien definida. Fijaros, hermanos, qué curiosidad tiene este lenguaje, hermanos. Jomikle, una neblina para los falsos profetas y maestros; mefos, una nube de testigos que nos rodean; y luego nefele, nube con forma definida, que es la que se usa en este pasaje. Amén. Por lo tanto, parece ser que las Biblias, aparte de Reina Valera, están traduciendo: seremos arrebatados en nubes, pero nubes nefele, nubes con una forma, con un diseño. Y fijaros que dice Apocalipsis 11:12, hablando de los 2 testigos que predicarán en el tiempo de la gran tribulación, dice: una gran voz del cielo les decía: subid acá. Y dice el texto: y subieron al cielo en una nube. Y otra vez aparece la palabra nefele. Y dice: y subieron al cielo en una nube, con una forma explícita, hermanos. Y esto me llevaba, hermanos, a regocijarme leyendo el Salmo 104:3. Dice: el que toma las nubes por carroza. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, me hace bien pensar que la iglesia del Señor va a ser arrebatada en nubes con forma específica, y podían ser en forma de carrozas, para recibir al Señor en el aire. Imaginaros esta secuencia tan maravillosa: la iglesia del Señor arrebatada en nubes nefele con forma específica, con un diseño claro, que podían ser carrozas, y entrar, mis amados hermanos, triunfantes hacia el reino de los cielos. Amén. Yo quiero ir en esa carroza, hermanos. Quiero ir. Bueno, hermanos, en el arrebatamiento, que es lo que estábamos hablando, creo que muy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. En el arrebatamiento, el Señor no pisará la tierra. Iremos en esa nube y recibiremos al Señor en el aire. Por lo tanto, va a haber un acercamiento de Cristo en el arrebatamiento, en el arpazo, pero no va a pisar esta tierra. Amén. Ahora, en la segunda venida, sí, Cristo va a pisar la tierra. Y lo dice Zacarías 14:4. He aquí, el día del Señor viene, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte se partirá en 2. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo confundir el arrebatamiento con la segunda venida es por motivo de no hacer un miramiento exhaustivo a cada texto de la palabra del Señor? Como he dicho, hermanos, en el arrebatamiento el Señor hará
un acercamiento, pero nosotros acudiremos a Él. Ahora, hermanos, en la segunda venida de Cristo a la tierra, Él vendrá aquí a la tierra y sus pies volverán a pisar esta tierra, concretamente Zacarías, el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte se partirá en dos y aparecerá una grande llanura. Amén. Segundo, el arrebatamiento, el Señor viene a por su esposa, a por la iglesia. Y el texto que estamos leyendo, hermanos, dice la Biblia, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, hermanos, que en el arrebatamiento el Señor viene a por su esposa sin pisar esta tierra. Juan 12:13 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Es una afirmación, no una pregunta. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, amén, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Somos el cuerpo de Cristo, somos su amada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, hermanos, que en el arrebatamiento Cristo viene a llevarse a su iglesia, a su esposa, a su amada, a los muertos en Cristo. Viene a raptar, viene a arrebatar, viene a llevarse. ¿A quiénes? Aquellos que han recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador para su alma. Déjeme decirles que aunque parece fantástico, yo así lo creo, hermanos. Los que hemos recibido a Cristo como Salvador de nuestras almas y hemos nacido de nuevo, el Señor nos va a sacar de esta tierra en nubes, permítanmelo, hermanos, con cariño, en nubes en forma de carroza para recibir al Señor en el aire. Hermanos, el Señor viene a por nosotros. Corte un poquito que hay un hermano que no oye. Hermanos, el Señor viene pronto a por nosotros. El texto que he leído de cabecera, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Hermanos, no podemos descuidarnos, ni despistarnos, ni estar de cualquier manera. Es un lujo, hermanos, que no podemos permitirnos estar de cualquier manera. Ahora, como he dicho que en el arrebatamiento Cristo viene a por su esposa, en su segunda venida el Señor viene con su esposa, no a por su esposa, con su esposa. Zacarías 14:5. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Estos somos nosotros, hermanos. Que el Señor en el arrebatamiento nos sacó de la tierra. Estaremos 7 años en el reino de los cielos, supuestamente en la boda del Cordero, y después de esos 7 años, Cristo vendrá a la tierra, pero ya vendrá con nosotros. Apocalipsis 19:14. Al jinete del caballo blanco, que su nombre es el verbo de Dios, le sigue un ejército celestial vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, montados en caballos blancos. ¿Quién es este ejército? En el mismo capítulo, el verso 8 nos lo declara, hermanos. El verso 8 del mismo capítulo nos dice, ha llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella, hermanos, solo a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir, hermanos, que cuando Cristo venga en su segunda venida, montado en un caballo blanco como el verbo de Dios, vendrá con un ejército celestial. ¿Quién es este ejército? Los que van vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Quién se le permite vestirse así? Su iglesia, su esposa. Hermanos, nos iremos en nubes con forma de carroza, pero volveremos montados en caballos blancos detrás de nuestro Señor para venir aquí a esta tierra. Qué maravilloso, hermanos. De verdad, hermanos, que es impresionante lo que hace Dios. Más, hermanos, el arrebatamiento se producirá antes de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya lo he dicho antes, hermanos, que a Israel en el tiempo de las plagas, cuando eran esclavos de Egipto, fueron guardados
en la hora, pero la iglesia será guardada de la hora. Pues dice Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. La segunda venida de Cristo a la tierra es inminentemente después de la gran tribulación. El arrebatamiento se producirá antes de la gran tribulación, pues la iglesia no va a ser juzgada en la gran tribulación. Cortaré un poquito, que hay una hermana que no. La iglesia no pasa a la gran tribulación. La segunda venida de Cristo a la tierra es inmediatamente después de la gran tribulación. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después, hermanos, ¿de qué? De la gran tribulación. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Amén. Fijaros, mis amados hermanos, que Apocalipsis 18 termina la gran tribulación, y en la 19:4 viene Cristo con sus santos a la tierra. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación. 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la ira del Cordero. Cuando la esposa vuelve a la tierra, termina la gran tribulación. Y después del juicio a las naciones, en Apocalipsis 24 lo podemos leer, comenzará el reinado milenial. El arrebatamiento es secreto. Estamos hablando de la diferencia, para no confundir los textos con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es secreto. Dice la Biblia, vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón, hermanos? Cuando nadie se entera. Viene a robar sin que nadie le vea. Y roba y se lleva y nadie se da cuenta, hasta que cuando viene la luz del día, uno se da cuenta que le han robado. Amén. Amén. La segunda venida será visible. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. La iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación y viene en la segunda venida de la tierra. El arrebatamiento será secreto como un ladrón, pero la segunda venida será visible. He aquí viene, dice Apocalipsis, con las nubes, y todo ojo le verá. Bueno, hermanos, me ha parecido bien, por dejar un poquito este tema claro, amén, porque todavía creo que tengo un poquito de tiempo, sí, que hay un pasaje, mis amados hermanos, en segunda de Tesalonicenses, que parece ser que a muchos les es complicado interpretarlos y les vienen las dudas, hermanos, de si realmente va a haber una diferencia entre rapto y segunda venida. Y yo, hermanos, no es que quiera traerles la luz que les va a deslumbrar, hermanos, sino quiero compartirles, pues, la luz con el que el Señor a mí me ha dado para este pasaje, hermanos. Para muchos este pasaje es complicado, hermanos, y no digo que no sea complicado, no digo que no, hermanos, pero yo quisiera daros un poquito de orientación bajo lo que yo entiendo. Sé que en esta zona hay hermanos mucho más capacitados que yo, y no lo digo con una humildad fingida, hermanos, sino con mucha realidad, hermanos, porque tenemos hermanos preciosos que desgranan la escritura de una forma que te llegan a sorprender, hermanos. Yo quisiera leer este pasaje, hermanos, ya que dice el pasaje que tengo tiempo. Quisiera leer este pasaje para traer un poquito de luz, aunque hay hermanos, voy a repetir, que podrían traer mucha más luz que yo. Dice la Biblia, Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Bueno, hermanos, yo les tengo que confesar que tiempo atrás este pasaje me traía un poquito de cabeza, y yo les voy a dar, hermanos, la luz que yo tengo de ello. Quizás alguno de vosotros tenga más luz y no esté muy de acuerdo en lo que voy a expresar. Ya ha dicho el responsable, hermanos, que con lo que yo iba a expresar en esta noche igual no todo el mundo estaba de acuerdo, pero sí que les iba a dar un poquito que pensar, hermanos. Fijaros, hermanos, como bien sabéis, hermanos, esto lo sabéis todos, a la hora de interpretar un texto, y en este caso este pasaje, hermanos, tenemos que mirar primero su contexto próximo. Es muy importante, hermanos, a la hora de interpretar un texto, encontrar un poquito su contexto próximo. Y ese está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16 para adelante, donde el apóstol Pablo a los de Tesalónica ya les hablaba de un arrebatamiento de la iglesia del Señor para recibir en el aire. Por lo tanto, este pasaje tenemos que empezar a entenderlo con este contexto próximo. Amén. De que ya les he hablado del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que mirar también su contexto remoto. Hermanos, ya en el Antiguo Testamento, y este sería el contexto remoto, ya había arrebatamientos, concretamente Enoc y Elías. En su contexto histórico, hermanos, también debemos de mirarnos. Es decir, contexto próximo, contexto remoto, que no haya ninguna parte de la Biblia que contradiga lo que interpretamos, hermanos. Porque si interpretamos algo de un texto oscuro y los textos claros de ese tema nos llevan a la contraria, estamos interpretando mal. Por eso hay que mirar siempre también el contexto remoto. Y ya ha habido arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Amén. Y concretamente, como les he dicho, Enoc y Elías. Y también debemos de mirar el contexto histórico de aquel momento en que Pablo escribió a la iglesia de Tesalonicenses. Y entendemos por la Escritura, hermanos, enviado de Pablo, que Tesalónica estaba pasando fuertes tribulaciones y fuertes persecuciones. Dice 2 Tesalonicenses 1:4, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Por lo tanto, hermanos, teniendo todo esto, debemos de empezar a interpretar este pasaje. En su contexto histórico, hermanos, según los entendidos, parece ser que empezaron a pensar, por causa de que estaban soportando grandes persecuciones y grandes tribulaciones, parece ser, y digo que esto creen los grandes teólogos, parece ser que empezaron a pensar que el rapto ya se había realizado y que se encontraban en la gran tribulación. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis fácilmente de modo de pensar. Es decir, que estaban siendo turbados, porque parece ser, hermanos, como que creían. Perdón un segundo que corto, que hay una hermana que no oye. Parece ser que creían que estaba pasando la gran tribulación. Bueno, hermanos, en este texto, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, aquí hay una palabra clave para entender este texto, hermanos. Y es la palabra Y, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. La palabra Y, que en este pasaje, hermanos, yo esto lo sé porque lo he mirado en lingüística, no porque lo sabía, pues no soy muy entendido en este tema. En este pasaje, esta Y que separa a la venida del Señor con nuestra reunión con Él, es una Y, atención, copulativa, hermanos. Las conjunciones copulativas, y en este caso esta Y, unen dos elementos de distinta jerarquía, de diferente rango.
las unen en la oración, pero son dos palabras de diferente jerarquía. Y os pongo un ejemplo muy sencillico, hermanos, no he encontrado otro, para que podamos entender este texto. El ejemplo es este. Laura compra y vende objetos. Aquí tenemos la I copulativa, hermanos. Comprar y vender son dos cosas que hace Laura, pero que son de diferente jerarquía, totalmente diferentes. Así también en este texto, venida y reunión son dos cosas que hará Cristo, pero que son diferentes. Cuando dice la venida, se refiere a la segunda venida, pero cuando dice nuestra reunión con Él, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, en este pasaje debemos de diseccionar, porque están aglutinados, están unidos. Corto un poquito, hermanos. En este pasaje, hermanos, están unidos y aglutinados los dos eventos y debemos de intentar, hermanos, de separarlos cuando se refiere al arrebatamiento o cuando se refiere, mis amados hermanos, cuando se refiere a la segunda venida. Empezando, hermanos, con este pasaje y entendiendo que la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él son dos eventos diferentes, que unos la segunda venida y otros el arrebatamiento, desde ahí, mis amados hermanos, podremos llegar a entender este pasaje. Ahora quiero terminar, hermanos, quiero ya terminar. Ya llevo casi una hora, hermanos. Quiero terminar con algo muy sencillo que ustedes conocen. Podían preguntarme, hermano Paco, ¿tú crees que el rapto es inminente? ¿Crees que el rapto puede ocurrir en cualquier momento? ¿O crees que todavía va a pasar mucho tiempo para que ocurra el rapto? Yo, hermanos, les confieso que creo realmente que en cualquier momento puede venir el Señor a arrebatarnos. Puede venir el Señor en cualquier momento. Paco, hermano, ¿puedes creer que es esta noche? Sí, hermanos, lo puedo creer esta noche. ¿Y en qué te basas o en qué te fundamentas? En muchísimas cosas, hermanos, pero hay algo, mis amados hermanos, que creo que es lo que más me llama a mí la atención, hermanos. No sé si todo el mundo está escuchando, hermanos, porque ya estoy terminando. He visto aquí Princesa Herrera que dice, por favor, no sé si se refiere a que corte o a que no está escuchando, hermanos. No sé a qué se refiere. Bueno, les digo, hermanos, que creo que el rapto es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento. Que esta noche, hermanos, pudiera ser que los salvados cenemos en el reino de los cielos. Mirad, hermanos, amén. Ustedes saben que en el libro de Daniel, que es profético en muchas de sus secciones, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño con una gigantesca imagen, hermanos. Sé que la recuerdan, hermanos. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, etcétera. Grecia, el bronce, el hierro, y luego el hierro y el barro en los dedos de los pies, mis amados hermanos. Bueno, como ustedes saben, el oro representaba a Babilonia, la plata a los medopersas, Grecia, mis amados hermanos, es el bronce, Roma es el hierro, pero luego queda, hermanos, porque saben que Roma se dividió en dos, y para mi entender, y yo hablo para mi entender, hermanos, son las dos piernas de la estatua, hablando de que el imperio de hierro se iba a dividir en dos, pero ahora queda, hermanos, los dedos, son 10 dedos, hermanos, y en parte son de hierro y en parte de barro cocido. Como bien dice la Biblia, hermanos, el hierro y el barro no se pueden mezclar, por lo tanto, iba a ser, mis amados hermanos, va a ser un reinado muy débil, mis amados hermanos. Ahora, hermanos, si Roma ya ha desaparecido prácticamente como imperio, gobernando el mundo, y seguido de él iba a haber una especie de coalición de reyes, pues dice Daniel, si no recuerdo mal, dice que en los días de estos reyes, es decir, no va a haber un imperio dominante, hermanos, según la estatua, sino que va a haber unos reyes. Y en los días de estos reyes va a ocurrir algo, hermanos, algo terrible, que me lleva a entender que la venida del Señor, el rapto, puede producirse esta misma noche. ¿Quién puede ser
estos dedos de la estatua, hermanos. Bueno, hermanos, estamos viendo muchas coaliciones de muchos gobiernos, de muchos países, hermanos. Por lo tanto, hermanos, bien podía ser que estaría haciendo una referencia a Europa, hermanos. Pudiera ser. Yo no digo que sea así, hermanos, que pudiera ser. Porque estamos viendo, hermanos, que estamos en el tiempo del fin de la estatua. En el tiempo del fin de la estatua. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que en el tiempo de estos reyes, y hermanos, para mí lo estamos viviendo ahora, estamos en el tiempo de los dedos de los pies, es mi entender en la Escritura, hermanos, va a ocurrir algo, hermanos. Una piedra no cortada con mano, y este es Cristo, va a herir a la imagen en sus pies. Es decir, en el reinado de este tiempo, Cristo va a golpear ese reino y va a desmenuzar toda la estatua, y van a caer todos los reinados gentiles, hermanos, y vendrá el reinado de nuestro Cristo, el reinado milenial. Por lo tanto, hermanos, en los tiempos de estos reyes, y para mí los estamos viviendo ahora, hermanos, y respeto a aquel que no lo ve así, hermanos, pues posiblemente puede estar más acertado que yo, hermanos. En los tiempos de estos reyes que estamos viviendo, se va a ejecutar la segunda venida de Cristo a la tierra, hermanos. Y va a quitar el reinado gentil que esté reinando en ese tiempo y va a establecer su reinado milenial. Ahora, ¿qué va a acontecer antes de la segunda venida de Cristo a golpear la estatua, derribar esos reinos y establecer su milenio? ¿Qué va a ocurrir? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, estamos en tiempos inminentes de que en cualquier momento el reinado gentil va a desaparecer porque se instalará aquí el reinado milenial. Pero antes de eso va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y con esto quiero dejarles, hermanos, con esta palabra de alerta para mí y para todo lo que me estáis escuchando. Cristo puede venir esta noche. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después de esto, la iglesia va a ser arrebatada. Estamos ya en tiempos de arrebatamiento. Ya estamos en los albores. Ya se nota, ya se ve, mis amados hermanos. El mundo va a la perdición, va a un caos. Pronto, esa piedra que simboliza a Cristo, pues dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esta piedra es Cristo, y Cristo vendrá en su segunda venida y va a abolir todo reinado gentil, golpeándolos y exterminándolos. ¿Para qué? Para establecer su reinado milenial. Si esto puede ocurrir en cualquier momento, antes de esto, 7 años antes de que esa piedra golpee al reinado gentil, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, nos vamos para el cielo. Nos vamos con Cristo. Prepárate. No podemos permitirnos estar de cualquier manera. No podemos estar ociosos. Y esto también lo digo con mucho cariño, hermano responsable, a todos los que predicamos la palabra del Señor. Es tiempo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Los tiempos se acortan, se acaba el tiempo de los gentiles. Viene Cristo a la tierra, antes de ello viene el arrebatamiento. Vamos a anunciar el Evangelio, vamos a predicar de Cristo, vamos a anunciar su muerte y su resurrección, vamos a llamar a las almas. No podemos, Filadelfia, olvidarnos del evangelismo. Hoy, permítanme con cariño, hermanos, de verdad, con mucho cariño, hermanos. Hoy, todo predicador que se levanta, tienen una meta: pastorear un día una iglesia. Todos son pastores, todos son pastores. ¿Dónde está el ministerio evangelista, hermanos? La iglesia debe de funcionar con los 5 ministerios. Debemos de evangelizar, debemos de llamar a las almas, debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero con esta esperanza, hermanos, os quiero dejar: Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Un abrazo y un beso de vuestro hermano Paco, que les ama y que les quiere, esperando haberles hecho bien en el nombre del Señor. Si el responsable continúa con estos estudios, puede haber un hermano que él sienta del Señor, que continúe con el tema como yo lo he dejado. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en la gran tribulación? Un abrazo y un beso. Bendiciones.